Bueno, aquí estamos nuevamente, una edición nueva de Ezequiel Gigante Entrevista. Son las 5 p.m. hora argentina y estoy esperando a Miklos Lukács, ahí lo veo. Vamos a arrancar con Miklos. Sí, son las 9 p.m. de la noche, si no mal no recuerdo. Hola Estimado Ezequiel, Miklos, ¿cómo estás? ¿cómo andas? ¿Cómo anda el Reino Unido? ¿Muy bien? Bueno, un día frío, lluvioso, un día típico de verano acá en la isla. Bueno, pero estás bien, digamos. Estás Sí, con un claro. montón de entrevistas, con todo, ¿no? Sí, bueno, con un montón de entrevistas y también con un montón de trabajo, porque ya quiero terminar mi libro y estoy tratando de concentrarme en eso, pero bueno, el interés que la gente tiene ahora en escucharme, que yo agradezco, obviamente, ha hecho que tengo una serie de pedidos de entrevistas y cosa que no estoy acostumbrado porque yo no he estado sometido a este ritmo nunca antes, entonces tengo que ir acomodando esta nueva anormalidad mediática con, bueno, facebookera, instagramera, con mi trabajo, que es un desafío todavía para mí. Bueno, pero acá en Argentina por lo menos te volviste muy famoso con tus conceptos bueno, de lo del transhumanismo, el conservadurismo, qué significa ser conservador, qué significa, o sea, quizás es un sacrificio, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena porque además después se retribuye todo eso. No es el mismo Miklos Lukács que entrevisté hace 1 o 2 Mes y meses, medio. mes y Sí. medio, que el Miklos Lucas de ahora. Ya es como que la gente Por ejemplo, a mí me pasó que compartimos el flyer y la gente ya decía, bueno, ya voy a ir. Es lindo también eso, ¿no? No, se siente bien. Yo eso es algo que si alguna cosa buena puedo sacar de toda esta experiencia, aparte de haber conocido un montón de gente, incluyéndote a ti, sabiendo que si en algún momento yo en Argentina, o sea, voy a Argentina, me voy a tomar unas birras contigo y con todos los amigos. Aparte de eso, obviamente, es el cariño de la gente. Y hay otra cosa que yo no tomaba en cuenta y que surge también con estas interacciones es cómo tú con tu trabajo o tus aportes vas haciendo que gente que está viéndote o leyéndote o escuchándote forme amistades entre ellos. Es increíble, o Mm. sea, gracias a, o sea, yo he visto, no son casos numerosísimos, o sea, no son muchos casos tampoco, o sea, tampoco quiero exagerar, pero sí sé de 2 o 3 casos de personas que me han estado siguiendo y que han hecho amigos dentro de la plataforma. Me ha Que ahora pasado, me ha pasado. es una Sí. cosa que, claro, ¿no? O por ejemplo, espera un ratito que mi enano está acá, no puede dormir, entonces lo tengo acá en cuarentena en la Claro, ya son oficina. las 9 de la noche ya, ¿no? ¿A qué hora? ¿Cuál es el horario que se van a dormir los ingleses? No, igual que en cualquier parte, o sea, Ah, no creo que haya mucha variación, la gente está cansada, que 10 11 de la noche. Yo sí me voy a acostar más tarde porque a esa hora estoy, por ejemplo, yo empiezo a trabajar realmente bien de 9:30, 10 de la noche a 2 3 de la mañana, que es el tiempo donde yo estoy en absoluto silencio y puedo estar tranquilo y trabajar tranquilo. dicen que Pero es el horario donde el cerebro más puede reflexionar y puede sacar las mejores conclusiones. hay un silencio absoluto y para mí es importante trabajar en silencio, entonces ese es un buen horario para mí. Pero como te decía, ¿no? Esta alegría de ver que poco a poco, ¿no? Y es un trabajo de hormiga que uno va haciendo y con el apoyo de los amigos y la gente que va encontrando ese mensaje que uno da, reverbera y la gente se identifica con eso, es algo que probablemente es lo mejor que saco de toda esta experiencia, ¿no? Y de la gente que he podido conocer también, como te decía, y sobre todo de la gente que me sigue, que para mí es increíble realmente. Solamente tengo gratitud para ellos y bueno, a seguir dando lo que uno sabe. Es eso, ¿no? Eso es básicamente. Bueno, vos sabés que lo dije siempre públicamente. La entrevista que te hice sobre el transhumanismo y sobre las interpretaciones para el COVID-19, yo creo que fue una de las mejores entrevistas que hice, pero por el nivel futurista de la charla que tuvimos, ¿no? Nosotros estábamos Ujú. hablando de cosas que todavía no pasaron y que si llegasen a pasar, permitirían que el ser humano viva 300, 400 años. O sea,
algo impresionante, una charla que yo la verdad nunca pensé que se podía dar, pero quería retomar, porque, a ver, nosotros vamos a contextualizar a la gente. Hablamos del transhumanismo, que es una nueva filosofía, una nueva corriente, una nueva ideología que busca que el ser humano adopte ciertas cuestiones, como es la superlongevidad, ¿sí? Nosotros pasaríamos a vivir 400 años. Recomiendo ver el primer video de Miklos conmigo hace aproximadamente un mes y medio, donde vos explicás cómo se haría eso. La segunda era la superinteligencia, ¿no? El hecho de las computadoras, ¿no? Que nosotros podamos transmitir pensamientos de acá a Inglaterra, no por el celular, sino por un pensamiento. Y la tercera era digamos, deshacerse de los sentimientos malos, ¿cómo era? El super bienestar. El super bienestar, que es decir, desprenderse del egoísmo, de la angustia, de la depresión. Y la conclusión que nosotros llegábamos viendo esa entrevista, yo la habré visto 10 veces, no me canso de verla porque es impresionante. La conclusión que llegamos es que si eso se llegase a dar, o sea, en la teoría suena lindo, pero el costo de eso es dejar de ser humanos. El costo es deshumanizar al humano. Y bueno, ahí empezamos a hablar, ¿no? De abrazar robots y demás. Ahora, yo quiero partir desde ese punto, así profundizamos más. Por eso Ujú. hablé de generación de amor, ¿no? El flyer decía generación de amor. Eh, ¿Cómo podemos hacer, y acá estoy retomando un poco a la anterior charla, para que podamos vivir más, podamos mejorar el estilo de vida, algo que hemos repetido mucho en la otra charla, sin abrazar Terminators, sin abrazar brazos robóticos? Por ejemplo, hemos dado, se podría cambiar un corazón, pero ¿de dónde saldría ese corazón? ¿No? Eh, a ver, retomemos un poco eso. ¿Se puede vivir 300 años sin dejar de ser humano? O sea, técnicamente sí, tú podrías seguir siendo la misma especie y si es que tú llegas a modificar o si es que llegas a mapear dentro de estos genes, porque los genes ya están mapeados, ya existe el mapa del genoma, el mapa del genoma humano ya se ha hecho. Fue un proyecto que fue entre 1990 y 2003 y fue liderado por Francis Collins, que es un científico católico, curiosamente, y él escribe un libro muy lindo sobre esa experiencia que se llama El lenguaje de Dios. Y en este libro Collins dice que a pesar de los avances científicos, a pesar de los enormes descubrimientos de la ciencia aún sigue sin responder ese misterio que es el misterio de Dios, ¿no? Entonces mantiene esa posición. Ahora, tú puedes modificar o sea, tú puedes identificar los genes. Ahora la tarea se está tratando de determinar qué funciones cumplen esos genes de manera individual, pero también de manera conjunta. O sea, los genes no funcionan por separado solamente, sino que tienen interacciones entre otros genes. Y ese es el gran misterio ahora. Entonces, cuando tú llegues a un nivel donde ya no solamente los has mapeado, sino que estás determinando qué funciones tienen, una vez que entiendas ese funcionamiento, técnicamente es posible lograr eso, sin dejar de ser un Homo sapiens, o sea, sin desnaturalizar al ser humano. La desnaturalización vendría cuando tú empiezas a manipular esos genes, o cuando empiezas a introducir genes que son, por ejemplo, de especies distintas, o cuando empiezas a meter o a ensamblar al hombre con partes que no son biológicas, es decir, con, por ejemplo, prótesis de titanio, circuitos integrados, así como el brazo de Luke Skywalker, y poco a poco vas, ¿no? Y poco a poco vas reemplazando el cuerpo biológico por cuerpos artificiales o sintéticos. Yo creo que ese es el punto donde la morfología humana, que va obviamente integrada también a tu psiquis, ¿no? Porque tú, en la medida en que tú te identificas como una persona, tú piensas como una persona. Cuando tú veas esos cambios, probablemente se va a generar también un cambio a nivel psicológico.
y eso va a tener un impacto en lo que significa ser humano. La gente empezaría, y voy a hablar en condicional porque no se ha hecho, ¿no? Porque ahorita es en el terreno de la ciencia ficción, la gente empezaría a preguntarse, bueno, ¿y qué significa ser humano? Y el grave problema de todo esto es que producto de este deseo que se tiene de mejorar, entre comillas, a la persona, se desnaturalice la identidad del hombre. Entonces, es una... El transhumanismo es peligroso porque es la única ideología que busca autodestruir su propia especie. Y esto creo que plantea interrogantes mucho más profundas de las que inicialmente tocamos en el primer capítulo, ¿no? Entonces, a tu pregunta, sí, si es que se descubriese cómo se puede modificar esos genes o cómo se puede retrasar el proceso de envejecimiento, podrías técnicamente aumentar. Ahora, no te olvides que en la época medieval, ni siquiera en la época medieval, a inicios del siglo XX, en el 1900, la esperanza de vida de las personas era 48 años, que ya era un avance significativo, más de un 50%, un 60% con respecto a la esperanza de vida que tenían las personas en la época medieval, que era de 30 años. O sea, tú llegabas a los 30 años, eras un abuelo ¿no? En esos periodos. Estás hablando, sí, los 13, 12. Y después llegas a 1900, es decir, 600 años después, con un aumento de 60%, y ahora la esperanza de vida hay países que tienen sobre 80 años, Japón, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los países que tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo. Entonces, ha habido avances impresionantes. Yo creo que eso va a continuar, esa tendencia va a continuar. Esa tendencia a mí, o esos avances, me parecen buenos. Ojo, aquí quiero hacer también una distinción. En la Sí, medida en que sí. la ciencia sirva para que tú puedas mejorar tu calidad de vida, extenderla, a mí me parece todo perfecto. El problema para mí radica es que yo no estoy dispuesto, o yo no me compro ese discurso de que tengo que hacer un trueque con respecto a la pérdida de mi identidad para vivir más y mejor. Eso es lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Si yo puedo mejorar la calidad de vida sin perder mi identidad como especie, yo no tengo ningún problema. Ujú. Pero, por ejemplo, a ver, tenemos un accidente, por ejemplo. Uh -huh. Pierdo el brazo y me ponen un brazo, qué sé yo, de Skywalker, no sé de cómo ese es el Uh -huh. personaje, nunca lo supe porque nunca vi la serie. Digamos, seguiría siendo yo. Ah, claro. Simplemente quizás abrazaría con el brazo derecho. Ahora, si yo pierdo, no sé, si tengo muerte cerebral, por ejemplo, ahí ya no Uh -huh. soy yo. O sea, ¿cómo seguimos siendo humanos cuando en los órganos del humano ya no responden? Por ejemplo, un corazón. El corazón, yo dudo de poder reemplazarlo, porque el corazón, además bueno, de bombear sangre, de un montón de factores, también está conectado a muchas cuestiones que tienen que ver con los sentimientos, ¿no? Entonces, que si bien también en realidad pasa, para mí pasa todo por arriba, ¿no? Para mí pasa todo por el cerebro. Eso del corazón es más romanticismo, ¿no? Pero, Son hormonas. eh, Es amor. claro. Eh, a ver, la pregunta es, ¿qué órgano ellos dicen de cambiar y a partir de cambiar ese órgano nosotros dejamos de ser humanos? Para No, no, vos. no lo plantean en esos términos. No lo plantean en esos términos. Porque tú podrías bien cambiar, por ejemplo, te digo, yo estaría de acuerdo si es que se crea un corazón artificial, si es que tú puedes crear un corazón con tecnología y ese corazón que pueda ser un corazón hecho a partir de materiales, por ejemplo, novedosos, ¿no? O que tú puedas fusionar esos corazones materiales con, por ejemplo, células propias de esa persona o con células de donantes. Si eso se puede lograr, yo no tengo ningún problema. El problema sería dónde obtienes tú esas células, si se obtienen de fetos o si se obtienen de embriones. Ahí yo tengo un cuestionamiento profundo, yo no aceptaría eso. Pero si eso, por ejemplo, el cuerpo de una persona adulta que dona células y esas células pueden replicarse para generar un corazón artificial que le dé la posibilidad a esa persona de vivir, la pregunta sería muy sencilla. ¿Quiénes estarían en contra de salvar a un familiar con esa tecnología? Yo creo que nadie, ¿no? O sea, tú de ahí tendrías un avance científico, tecnológico, pero el punto es que no estaría generando un perjuicio a un tercero. O sea, no lo haces a expensas del bienestar o la vida de un tercero. Ese es el principio fundamental.
Y el transhumanismo, para poder materializarse, necesariamente pasa por el pisotear, ¿no? El bienestar de terceros. Sean embriones de hasta 14 días de edad, donde tú los descartas simplemente como basura para investigación, o niños que tú piensas abortar antes de nacer o justo después de nacer, porque también existe ya una propuesta. De hecho, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, ya es ley, ¿no? Y esto es todo un paper que surge en el año 2013, donde un par de eh, investigadores expertos en ética aplicada italianos, Giubilini y Minerva, publican un paper en 2013 que se llama eh, o sea, el aborto postnatal. O sea, aborto postnatal es un eufemismo, es infanticidio. Básicamente lo que están diciendo es que apenas salga el niño del útero, o sea, y ya lo des a luz, también lo puedes abortar. Entonces, eso sí me parece terrible. ¿Por O qué? sea, Porque ya ahí, va a llegar un momento que podemos abortar a un hombre de 25 años. O sea, ya no exacto, deja de ser un asesinato, ya es un aborto. En realidad es lo mismo. es lo mismo, lo que pasa es que no, nuevamente acá los conceptos no son neutros, las palabras no son neutras. Entonces, y era algo que yo ya mencioné en una anterior conversación, el problema viene cuando tú empiezas a relativizar palabras y empiezas a utilizar palabras que no te dan una definición precisa o que no surgen de la ciencia. Cuando tú dices, por ejemplo, persona, la palabra persona es una abstracción. Y los que están a favor del aborto te van a decir no, porque los fetos o los embriones o los cigotos no No son son personas. personas. Pero ahí entonces la pregunta es, ok, defíneme qué es una persona. Y empiezas a hacer las preguntas, ¿no? ¿Qué es una persona? Bueno, una persona es, ya, ok, ¿a partir de cuándo es uno persona? Entonces unos te van a decir, uno es persona cuando nace, pero el otro te va a decir, pero eso todavía no es persona porque no tiene capacidad para tomar decisiones por sí mismo. Entonces tú vas a decir, bueno, una persona en estado vegetal deja de ser persona. Claro. Y así te vas haciendo preguntas y al final lo que vas a descubrir es que esa palabra, persona, es desde la perspectiva científica, para justificar científicamente y moralmente el aborto, no te sirve, porque siempre vas a encontrar un espacio para una nueva interpretación. Pero cuando tú usas la palabra ser humano, la cosa cambia, porque un ser humano te plantea varias condiciones que se mantienen. La naturaleza es la misma, o sea, el código genético de un cigoto con respecto al código genético de una persona que está a punto de morir, si son esa misma persona, es el mismo código genético, exactamente el mismo genoma. Eso es uno, entonces ya tienes una naturaleza. Dos, hay una continuidad de vida, desde el momento en que se concibe hasta el momento en que muere. Es decir, hay una continuidad. No cambia, no deja de ser la misma especie. Es exactamente la misma especie a lo largo del tiempo. Entonces, cuando tú dices ser humano, el concepto de ser humano surge a partir de la ciencia. Uno es un ser, ¿no? Uno existe como humano a partir de la concepción. Ay, no es persona, ya, ok, no es persona, pero es un ser humano. Ah, pero no tiene capacidades, no es, pero es un ser humano. Claro, porque el Entonces, argumento es el cerebro no está desarrollado o no está funcionando, el sistema y nervioso, y ahí volvemos a la persona que está en terapia intensiva, que también tiene el cerebro, digamos, que no está funcionando como corresponde. O sea, hay gente que no esa, siente dolor. Hay gente que no claro, siente dolor. Es una condición patológica. No siente dolor porque sus terminaciones nerviosas no están desarrolladas. Entonces el argumento, uy, no siente, pues entonces matemos pues a los que no sienten. ¿Te das cuenta? Siempre vas a encontrar un punto que refuta esa supuesta universalidad del concepto de persona. El concepto de persona no es universal. El concepto de ser humano sí es universal. Todos somos seres humanos, desde cigotos hasta aquellos que están enterrados. Ser humano. No son chanchos, no son perritos, no son lombrices, no son plantas, no son marihuana. No, son seres humanos. Es parte de la especie humana, que puede ser tipificada como Homo sapiens. Punto. Se claro. acabó. Y la Entonces, persona de 85, 90 años que no puede moverse, que no puede, o que ya tiene el mal de Alzheimer, ¿sí? sigue Ya deja de siendo ser un una ser persona. humano, Para los aborteros deja de ser una persona. pero sigue ¿Qué siendo un ser diferencia humano. hay? Claro, Sigue siendo un ser humano. claro. Ahí está. O sea, el punto es que no hay que permitir
que la imposición de conceptos cuando se trata de justificar un crimen, que es el aborto, ¿no? Entonces, ay, pero es que no tienen forma humana. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los siameses? Esos que nacen de dos o que están unidos de la cabeza, que también son deformes o tienen deformidades. ¿Dejan de ser seres humanos? Ahí la cosa cambia. Entonces, es una forma, es recurrir a la hipocresía y estos malabarismos lingüísticos, ¿no? Y pseudofilosóficos para tratar de justificar lo injustificable. Y esa posición nace obviamente, desde el egoísmo, porque es bueno. Claro, siempre vas a ser virtuoso cuando decides sobre el bienestar de terceros. Y aquí ocurre algo muy curioso. Y esta es una nueva, ojo, y acá quiero que quede claro, nuevamente para los amigos liberales y libertarios que me ven, los sanos, bienvenidos, ustedes son mis amigos, somos parte de la derecha, somos todos nueva derecha. Ustedes son tan importantes como nosotros en esta batalla. Pero ustedes son liberales y libertarios. Los otros son libertrolos, liberprogres, lo que sea, ¿no? Libermamarrachos. ¿Por qué? Bueno, existen los liberales de izquierda. Hay, Los hijos de la hay, Revolución Francesa son todos liberales de izquierda. claro, hay libertarismos de izquierda también. Hay libertarismos de izquierda también. Pero bueno, eso ya va a ser otra conversación porque ahí te entras a lo que es la filosofía política y las ideologías. No quiero conversar de eso porque estaba hablando de conservadurismo, liberalismo, ya estoy. Quiero enfocarme en este tema que es más interesante, creo, para esta vez. Entonces, le hacen el favor. Y lo curioso aquí es que lo que te decía, estos libertrolos, los malos elementos, son muy virtuosos, pero se comportan como socialistas. Porque ¿qué es lo que le critican a los socialistas? Ah, no, son ustedes muy buenos para decidir porque es dinero ajeno. Y ponen este meme de Margaret Thatcher, no sé si lo has visto, ¿no? Que el zurdo es súper bueno para decidir con su plata porque no es su plata. Y los libertrolos siguen haciendo la misma situación, pero este caso ni siquiera es plata, es peor, es la vida de otro. Claro, entonces soy súper virtuoso, voy a presentarme no sé, un paradigma de la virtud y voy a demostrarle mis virtudes a todo el mundo, pero bueno, desháganse de esa vida. Entonces está decidiendo sobre la vida de un tercero. Y no es un eufemismo, no es una fantasía, no es poesía, es un hecho concreto científicamente probable, o sea, comprobable, que lo que tienes ahí es un ser humano. Punto. Que el objetivismo, que la libertad individual, no, que los derechos. Punto. O sea, la abstracción no tiene forma de chocar con esa realidad científica. Y es gracioso, ¿no? Porque estos son los que más apelan a la ciencia, pero son los más subjetivos. O sea, lo que se llama ciencia ficción y ciencia hecho. Entonces yo soy parte de la ciencia hechos y los otros son parte de la ciencia ficción. Claro, Es bueno, de hecho increíble. la Revolución Francesa es démosle la razón, el Dios razón, el Dios ciencia, ¿no? Y la iglesia Claro. ya no sirve más para nada. A partir de ahora nos vamos a basar en la ciencia. Y todos esos hijos de la ciencia, del Dios ciencia, son los que dicen aborto legal porque no es un ser humano, el que nace hombre puede transformarse en mujer. Ujú. A ver, ¿qué te parece? Vamos a entrar un ratito en eso. Yo nazco hombre y me cambio un par de genes, No, me es que no cambio te el puedes cambiar un par documento. de genes. No te puedes cambiar un par de genes. Ese es el punto. No te puedes cambiar. O sea, no lo puedes hacer. Son tus genes, ¿no? O sea, tendrías que entrar a una onda transhumanista para empezar a modificar tus genes para que Ezequiela giganta. Oh, ya está, ¿cómo me van a gastar con esto? Sí, Ezequiel, sí. Sí, Bueno, Miclosa. sí. Bueno, pero a ver, el libertario de izquierda, digamos, diría, estás incurriendo en un crimen de odio porque yo tengo el derecho de decirme Ezequiela. ¿Por qué no Claro, está puedo bien. cambiar mi DNI? Me parece fantástico. O sea, me parece fantástico que. No, cambiarte el DNI porque eso es un engaño. Tú estás o sea, no es que estés tratando de hacerlo, pero lo que de facto haces es engañar. Porque tú no eres lo que dices ser. Un papel no va a cambiar tu realidad. Ponte a pensar, por ejemplo, ¿no? Ahora con el desarrollo de la tecnología y toda la cuestión, y de las cirugías. De repente, no sé, te enamoraste de una chica y resulta que en la noche a la hora de la verdad, Sí, empiezan a aparecer cosas que uno no esperaba.
Tu Mm, medio kilo extra que no estabas esperando ahí, ¿qué hacemos en ese caso? claro. O sea, tenés que acceder porque si no sos un discriminador. Exacto. ¿Estás loco? O sea, yo personalmente, son cosas que pasan en los vivos. Está bien, no hay problema, no hay problema. No, me Pero imaginé bueno, por 2 segundos esa situación y me dio no, pudor, perdón. bueno, ¿qué pasa ahí en ese caso con el estafado? Porque eso sería una estafa. O sea, me vendes una ilusión y al final la ilusión termina siendo decepción. Entonces, eso a mí me parece, eso es un engaño. Eso me parece a mí un engaño. Entonces, yo no estoy a favor de ese engaño, porque lo que tú estás haciendo es, o sea, si quieres engañarte a ti mismo, me parece perfecto. Si tú quieres decir que te sientes lo que sea, siéntete lo que sea, pero no obligues a terceros a, como se ha dicho en innumerables ocasiones, la lógica es la misma, no obligues a otros justificar tus delirios o validar tus delirios, porque no solamente le estás haciendo un mal al delirante, sino que le estás haciendo un mal a toda la sociedad, porque nuevamente el principio es el mismo, relativizas todo, relativizas Por todo. eso, volviendo al transhumanismo, digamos, vamos a coincidir en que no es una generación de amor como se presenta. Porque todas estas ideologías, ¿no? Se disfrazan de diversidad, de pluralismo. Ahora llegás a disentir en algo y te persiguen, pero por todos lados, que escrache, que odio, que machismo. O sea, lo que menos hay. Y el transhumanismo lo que menos hace es humanizar. O Claro, sea, lo que menos es una generación de amor, es una generación de resentimiento para con la sociedad. y no solamente eso, o sea, mira cuán disfuncionales son algunos jóvenes, no digo todos, porque hay jóvenes que son sanos, que han sido bien criados en casa, que tienen amigos que tienen una vida feliz y buena y son productivos, y que consigo creyendo que son la amplia mayoría, pero también tienes una cantidad de jóvenes que han sido eh, adoctrinados de tal manera que son socialmente disfuncionales. Y no solamente son socialmente disfuncionales, son disfuncionales en sus familias, son disfuncionales con sus amigos, son disfuncionales con sus parejas, porque son disfuncionales consigo mismos. No tienen claro qué son. ¿Por qué? Porque todo este bombardeo constante ¿no? de esta, ¿cómo se dice? Esta abstracción de sexo puede ser cualquier cosa. Eso te genera graves problemas de identidad. Nosotros probablemente no lo sentiremos tan fuerte porque ya tenemos una personalidad ya definida, ya hemos hecho una vida, pero tú te pones en la mente de un adolescente o un niño de 13, 12, 13, 14 hasta los 17, 18 años y la confusión es brutal. Te puedes ir incluso más atrás porque estos malnacidos se dedican a adoctrinar desde el kinder. O sea, es el adoctrinamiento en todo el ciclo de vida de la persona, desde que naces hasta que entraste al colegio, al nido, a lo que sea, bombardeo de adoctrinamiento, en el colegio bombardeo, en la universidad bombardeo, en el trabajo bombardeo y en los medios de prensa bombardeo. En los eventos deportivos bombardeo. O sea, la FIFA con los colores, ahora, por ejemplo, no sé si has visto, ahora en las cuentas de Twitter del gobierno de mi país, se han puesto con la ondita de la bandera LGTB, pero ha sido una bandera discriminadora porque se olvidaron de poner el marrón y el negro. Así que yo creo que hay que Claro. trolearnos por estúpidos, ¿no? Por discriminadores. Entonces, tú dices, ¿a qué apunta esto? Esta bandera no genera, esta gente cree realmente, ¿no? O sea, abusa de su poder porque la única forma en la cual sostienen esta tiranía es con el poder que tienen, un poder que es respaldado, por ejemplo, por las Fuerzas Armadas, la fuerza policial, porque de otra manera este artificio es insostenible y lo saben. La única forma de sostener estas barbaridades, de tratar de imponernos la bandera LGTB, que no es otra cosa que la bandera de la globalización. Ojo, esto es muy importante. El símbolo de la globalización es la banderita LGTB. Esto es muy importante. Entonces, tú vas a ver flamear la banderita LGTB en todas partes del mundo. Tú te vas a Londres y Londres es, o sea, ¿cómo le explico? Ves una bandera británica por cada 200 banderas LGTB. Los menús son LGTB, los restaurantes son LGTB, los asientos de los buses son LGTB. O sea, eso ya no es, tú te das cuenta que eso ya no es normal. ¿Por qué lo hacen? Porque como decía en anteriores ocasiones, todas estas
corrientes, ¿no? La corriente del aborto, que lo que te busca es relativizar la vida de la persona, entonces ya eso te permitirá entonces después, cuando conviertes a la vida en un commodity, en un bien de consumo, puedes experimentar mucho más fácil con eso. Entonces, esa es la agenda del aborto. La agenda LGTB también, como ya no hay claridad o no hay una, vamos a decir, una verdad autoevidente, que es la diferencia fisiológica, anatómica, psicológica entre hombres y mujeres, que es autoevidente, yo no necesito a nadie que me lo explique. Cuando tú borras eso, entonces vas apuntando y lo sumas al tema del racismo, entonces ya no tienes razas, ya somos todos diferentes, o sea, todos somos iguales. Lo que estás haciendo es lo que decía la vez pasada, conviertes al humano en el hombre plastilina. O sea, conviertes a la persona en materia prima para experimentar. A partir de esa materia prima tú puedes tallar o hacer lo que se te dé la gana. Y eso es el insumo crítico que necesita el transhumanismo. El transhumanismo, si hoy no puede entrar con toda la fuerza que sus proponentes deseasen, es porque hay restricciones éticas y hay restricciones sobre todo legales. Mm. Esas son las dos grandes barreras. Porque si no, ellos ya hace rato estarían experimentando con personas. Hace rato, te lo aseguro. Y no solamente, ojo, no con personas, sino con seres humanos. Y aquí te estoy hablando desde embriones de 14 hasta ancianos. De todo. Entonces, todas estas ideologías, todas estas agendas bajo esta banderita LGTB son, como decía anteriormente, proto-transhumanismos. Es una condición en la cual estás en un paso hacia la transición de lo que conocemos hoy como Homo sapiens hacia el Homo Robens o el Homo Technologicus o el Homo lo que tú creas, ¿no? El Homo Terminator o lo que sea. El cielo es Mm. el límite, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Esta campañita, o sea, estas campañas de adoctrinamiento constante lo que están generando son condiciones para que se rompan estos diques que contienen aún la experimentación abierta en seres humanos. Mm. Porque además han logrado algo que es muy difícil de lograr y que es un método que hacen todos los gobiernos autoritarios guión totalitarios, que es la autocensura, ¿no? Uno ya sabe que diciendo tal cosa va a tener problemas, entonces no la dice. Está en una reunión, ¿no? Entonces evita ejercer su libertad de expresión porque sabe que va a recibir un escarnio público, entonces no dice nada. O sea, logran por ejemplo, el que adhiere lo dice, obviamente no tiene miedo. El que Uh no -huh. adhiere y el que les puede hacer fuerza, se calla. No porque esté de acuerdo, sino para evitarse todo esa persecución. Y yo creo que una sociedad con autocensura y es la más fácil de controlar. ¿Cuál es la oposición a eso? No hay. No hay, es que el problema es este. Y yo puedo entender por qué la gente también, y es una reacción natural, o sea, tampoco quiero ser tan crítico porque puedo entender cuál es la razón de esa actitud de silencio, ¿no? O de respaldo falso, ¿no? Voy a conformarme, voy a conformarme con lo que hay porque, ¿y por qué lo hacen? Uno, por lo que tú dices, no quieren ser sometidos al bullying insistente, ¿no? Al bullying público. Dos, y aquí esto es lo más importante, no lo hacen porque no tienen las herramientas y el conocimiento para poder refutar lo que se les impone. Porque te pueden decir, oye, y esta es la típica, ¿no? Te van a decir, pero tú quién eres para cuestionar esto, si la ciencia, si académicos de Harvard han dicho que tú eres una Mm. bacteria, pues, o sea, tú no, ¿cómo tú, bacteria, vas a estar contradiciendo lo que dicen académicos de Harvard? Claro. Y aquí nuevamente, quiero citar a un gran filósofo peruano, mis amigos peruanos van a saber quién es, a Miguelito Chato Barraza, cuando dice, al grande lo veo chico y al chico ni lo veo. O sea, la actitud aquí es, me importa un pepino de dónde sea, de tu cartón, está. Tú a ti yo te pinto por lo que tú sabes y con lo que me demuestras. A todo esto, Chato Barras es un cómico peruano, por si acaso. Pero esa es una frase clásica que a mí, por ejemplo, me encanta, ¿no? Porque es una actitud de desafío, de que yo no me pinto, o sea, tú no me pintas con tus títulos. Si tú te habrás dado cuenta, yo cuando hablo, yo no pongo adelante, pues, oye, yo simplemente hablo y yo me defiendo por lo que sé y por lo que soy. No recurro a las etiquetas, no, simplemente yo defiendo lo que pienso en base a lo que yo sé. Entonces, cuando vienen estos tarados a ponerme sus títulos en la cara
¿no? Entonces, demuéstrame con evidencia, con raciocinio, con lógica, justifícame, ¿no? Convénceme con el poder de tu mente que tú estás en la razón. Entonces, cuando a esto iba, cuando te dicen son científicos de Harvard y tú empiezas a escarbar un poquito, bueno, o de cualquier otra universidad top, y tú empiezas a escarbar un poquito y dices, pero bueno, mira, estos sujetos están recibiendo financiamiento de estas organizaciones. Mm. Mm, y sacaron PhDs en género. O sea, discúlpame, pero tú podrás tener un PhD en género de Yale y te voy a decir que me traigas un jugo y cierres la puerta por fuera. O sea, cuando termine de traerme, porque, o sea, me da lo mismo tu PhD. El punto es ese, que la gente no tiene, la apantallan con esto y aparte que no tiene los suficientes instrumentos y las suficientes herramientas ni la formación como para poder golpear. Entonces, lo que hacen es, cuando aparece un tipo peligroso, ideológicamente o de manera que está bien formado, lo primero que van a hacer es o lo tratan de comprar. Yo he visto un montón de gente en mi país y en otras partes también estoy seguro, ¿no? Que no estaban de acuerdo con todas estas cosas. Pero claro, te dan un cargazo, te dan un puestazo y te dan un sueldo gigantesco, te cerraron el hocico. ¿Por qué? Porque esa gente tiene precio, ¿no? Esa gente tiene precio. Entonces, bueno, está bien, pero no me vengan a pontificar. O sea, si ya capitulaste y no tienes dignidad y no eres capaz de defender tus principios y te compran, me parece perfecto. Eres una basura, cobra tu sueldito, pero no vengas a pontificar. O sea, sobre eso no añadas más a tu indignidad promoviendo estas cosas, porque hay un montón de esos. Entonces, por ejemplo, en el mundo de la academia, sostener posiciones como la mía es un suicidio. O sea, yo me he Claro. cerrado puertas laborales en casi todas partes. Esa es la verdad. O sea, yo como profesor universitario, yo tengo las puertas cerradas en un montón de sitios. Y te puedo garantizar, sin falsa modestia, que le rompo ya sabes qué, al 95-99% de esos, ya sabes qué. Bueno, pero a ver, Miklos, Abierto. ¿por qué no? ¿Vos sos de proponer debates vía Instagram, por ejemplo, y no lo aceptan? Porque sería espectacular. A ver, Pero Miklos yo Lucas feliz. hablando de transhumanismo con ¿cómo es el filósofo este raro del transhumanismo? ¿No suelen aceptar ellos los debates? No, no, no. O sea, no. Sí lo podrían aceptar, pero no lo aceptarían conmigo, pues, porque yo no estoy supuestamente en su nivel o no sé. Pero yo digo sí, podríamos perfectamente hacer debates un poco más, no sé, pues, con gente de nuestra región. Yo no tengo ningún problema. Yo me he ofrecido participar en debates, me han ofrecido participar en debates, sigo esperando que se organicen, pero yo no tengo ningún problema en participar en debates, ninguno. Yo creo que ese es el camino, porque ahí tú te vas a dar cuenta yo no estoy hablando de la infalibilidad de mis posiciones, porque mis posiciones no son infalibles. Nadie es infalible, ninguna posición es infalible. Pero lo que es infalible es la verdad. Lo que es infalible es la ciencia. Eso es infalible. Da lo mismo, da lo mismo cómo te interpretes, o lo que quieras ser, o lo que pienses que eres, pero la ciencia es fáctica. Entonces, cuando tú le pones en la cara aspectos o hechos científicos, no hay nada que puedan decir. Todas las abstracciones teóricas, todos los contorsionismos lingüísticos que quieras hacer, no te van a servir. No te van a servir. Entonces, yo estoy abierto a hacer debates. Ahí mencionaba un Claro, porque comentario. porque Dime. además lo fundamental, lo grave del liberalismo defendiendo este tipo de cosas, no es que, obviamente, a ver, son individuos que deciden hacer su vida y deciden llamarse Ezequiela o Miklas. Son individuos. Nadie tiene derecho a prohibírselos. El tema es cuando esto viene desde el Estado, y eso es lo que los liberales, no sé si bien pensantes, no lo, no No, lo, hay, no hay que, lo, si, no lo cooptan. si me permite, cortito, porque esto es importante, que quede claro, y para que quede claro que yo feliz de trabajar con liberales y con libertarios. Bienvenidos, somos todos amigos. Cuando tú te refieres a esos liberales, esos son los libertrolos, ese 0,001% de la representación que cree que representa al 99% de la población. Nunca han ganado una elección, nunca han hecho realidad sus ideas en un sistema político, nunca, porque sus ideas son tan impracticables como el comunismo. La diferencia es que el comunismo sí ha tenido éxito político. ¿Por qué el libertarismo nunca ha pegado?
porque es impracticable en la realidad. Es impracticable, es impracticable. Porque esta idea de que voy a mirarme al ombligo todo el tiempo porque yo soy lo más importante del mundo, nadie dice que no te quieras, por supuesto, pero si eso ya está en la doctrina cristiana, no han inventado absolutamente nada estos trolos. Nada. El hecho de no, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, o sea, todo eso ya está inventado, son reciclajes seculares del libertarismo. Cuando hablan del objetivismo, de que lo más importante es literalmente, como dicen, ¿no? El selfishness, ser egoístas, en el sentido de ser egoístas y buscar tu propia felicidad. Esa es la filosofía randiana, ¿no? El objetivismo. Sí. Es, A ver, ¿cómo es es? insostenible. Claro, la virtud del egoísmo también es la frase de La cabecera virtud del... del Randier. Eso es lo que tú acabas de decir. La virtud del... No hay nada virtuoso en ser egoísta. O sea, podrías hablar de un egoísmo, todos podemos, yo no quiero tampoco, que yo soy San Miklos. No, no, no jodamos, yo no estoy diciendo eso. Todos somos falibles, todos somos imperfectos. Pero una cosa es ser imperfecto y cometer errores puntuales por ciertos momentos que tú puedas tener de debilidad, malas decisiones, porque somos humanos, perfecto. Pero tu idea sería aspirar a ser mejor, no a validar esa condición como algo aún deseable. No es deseable ser egoísta, porque no una, lo que lo he dicho en miles de ocasiones anteriores, tú como ser humano en la realidad vives con otros seres humanos. No eres tu Claro, es un ser burbujita donde yo sociable. me... Exacto, yo no me voy a amar a mí mismo y voy a buscar mi bienestar por mí mismo. O sea, esta idea de mano invisible moral, para ponerlo de alguna manera, ¿no? La mano invisible de la economía del modelo de Smith, ¿no? Donde todo el mundo es egoísta y funciona por su propia cuenta, pero a partir de ese egoísmo todo el mundo va generando riqueza. Ya, esa idea de la mano invisible moral, donde yo buscando mi propia felicidad, como yo siempre voy a buscar mi propia felicidad, y otros también van a estar concentrados en su propia felicidad, entonces así va a surgir una sociedad virtuosa. Nunca vas a tener una sociedad de partida, porque esos individuos viven ensimismados. Dime cómo generas tus lazos y dime en qué parte del mundo la gente vive como ermitaños. O sea, si me quieres poner a Tom Hanks con Wilson, ya, perfecto. Incluso, vamos a ponerlo en este plano. Cuando tú seas un súper egoísta y esto que el otro, ¿cómo te relacionas, por ejemplo, con las personas de otro sexo? ¿Cómo formas lazos familiares? ¿Formas lazos de amistad? Es insostenible, no sirve. Es una estupidez. Por eso es que el objetivismo del libertarismo, o sea, el objetivismo, que es la filosofía de Ayn Rand, es por eso es que el objetivismo, incluso dentro de la propia comunidad de filósofos, no es considerada una filosofía seria, o nunca ha tenido una trascendencia. Y ojo, ya estamos hablando estamos hablando del objetivismo que ya tiene ¿qué? Más de medio siglo. No prende. ¿Por qué? Porque es impracticable. La idea del filósofo, sofos, ¿no? Es sabiduría, filos, el amigo de la sabiduría. Entonces tú como filósofo eres un amigo de la sabiduría. El primer punto uno de los primeros aspectos que va a determinar un filósofo es, bueno, no voy a perder mi tiempo pensando en algo que no me vaya a llevar a nada, que no me va a llevar a ningún tipo de bien, ni a mí, ni al resto. O sea, es realmente, y revestir esto de pseudo filosofía y mezclarle ese elemento de la economía y crear este modelito feliz. Mira, la vez pasada, no sé, me pasa un amigo, uno de mis seguidores, me pasa por Instagram un audio de Antonella Martí con Gloria Álvarez, Oh, de hace 2, 3 días, donde claro. la pregunta que plantea Antonella Martí ya de por sí es un mamarracho. O sea, ya tú te das cuenta ahí que, o sea, y ojo, yo podría haberme colgado de hace años de ellas para tratar de ser famoso. Yo no me cuelgo de nadie porque yo no necesito de nadie para yo con mis capacidades poder salir adelante. O sea, ni siquiera quiero que piense que estoy tratando de hacerme propaganda. Porque si hubiese sido así, hace rato le hubiese pedido, ¿sabes qué? Hagamos debates y esto. Ni siquiera. Porque no quiero que después digan, ay, que olvídense. Vayan a ver ese video. Vayan a ver, escuchen ese audio. La pregunta de Martí es un mamarracho y la respuesta de Álvarez complementa el primer mamarracho. Cuando dicen, sí, porque que como decías, que esos conservadores, que son los lobos conservadores, y que tú, como bien decías, Gloria, que son, ¿cómo dijo?
que claro, que no permiten, que son los mismos que te dicen de la libertad del mercado, pero después no te dan la libertad para acostarte con quien quieras y formar familias. Y la pregunta era, pero ¿cómo salta esta chica de la ¿De libertad dónde sacaron económica eso? a Ah, la libertad de acostarte con quien no quieras? Cosa que no es cierto, porque yo como conservador me da exactamente lo mismo con quien te acuestes, me da exactamente lo mismo con quien te acuestes, mientras no me impongas tu estilo de vida, yo no tengo ningún problema. Lo que haces en tus cuatro y paredes mucho más mediante el Estado. Mucho más y mucho mediante el menos Estado. mediante el Estado, que ellas exigen y que los libertrolos exigen para que te estén legislando, imponiendo leyes. O sea, Claro, te y das cuenta. además ellos olvidan, porque vos hablaste de la mano invisible, ¿no? Haciendo sus tareas sociales, que es el libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Pero Adam Smith se centró en otro libro anterior, que es la teoría de los sentimientos morales. Es un Claro, libro la que teoría de la muchos sapiencia. liberales se hacen los distraídos y no leyeron. Es O sea, decir, Adam Smith, además de ser de reivindicar la libertad, antes de reivindicar la libertad, te está diciendo hay ciertos aspectos morales que no deben ser olvidados para que una nación sea verdaderamente rica, ¿no? Esto yo creo que es clave para entender el liberalismo practicable, no el liberalismo que vamos a tomar un café y nos peleamos para ver quién es más randiano que el otro, porque no puedes salir de otro lugar que de una confitería. Ya vas a una urna y perdés, pero 99-1, porque no te vota ni tu papá. mira, vamos a ponerlo en términos más prácticos. A mí al final me importa un pepino qué camiseta tengas. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿ok? Ya que estamos haciendo las críticas a las ideologías. Yo también ya lo he dicho, si me quieren trolear por el decir que el conservadurismo tampoco es perfecto, lo he dicho 1 millón de veces, es incompleto. Por eso necesitamos teoría económica, por ejemplo. Pero yo no estoy diciendo, mi método de pensamiento es infalible. No, no estoy diciendo eso. A mí entonces, al punto de que me da exactamente lo mismo que camiseta tengas. Pero para mí hay principios que son no negociables y que son indispensables para combatir con éxito la agenda progre. Y esos son el respeto a la vida, desde el principio hasta el fin, no negociable. Mira, serás un liberal lindo. Estoy a favor del aborto. Chao. Ojo, haciendo una aclaración aquí. Bueno, después voy a hacer la aclaración, pero te digo. A favor, en contra del aborto. No es defender siempre la vida, la familia natural, porque esa es la base de nuestra sociedad y es una institución que surge de la naturaleza del hombre. No es una institución que fue, no es una institución que fue diseñada por un grupo de subnormales que son pagados con nuestros impuestos y que después se reciclan en Naciones Unidas y que no tienen ningún concepto de la realidad porque viven en estas burbujas de riqueza que te vengan entonces, que no me, no estar en, defender la vida, defender la familia, defender el mérito, ¿no? Defender la igualdad de oportunidades, no la igualdad de resultados, que es otra cosa, la igualdad de oportunidades. Y ahí es donde, por ejemplo, yo digo, y el mercado no te va a resolver solo eso, y el Estado solo tampoco te lo va a resolver, y por eso es que yo tampoco caigo en ese extremismo economicista de los libertarios, porque hay veces donde vas a necesitar Estado. Que el Estado esté mal manipulado, o sea, mal utilizado, no es un defecto del Estado, sino de quienes operan ese Estado. Es lo que está pasando en Argentina. Yo puedo entender por qué odian al Estado muchos, y puedo entender este sentimiento de aversión hacia el Estado. ¿Por qué? Porque tienen una cuadrilla de delincuentes e impresentables gobernándolos. Entonces yo voy a decir, pero que lo revienten todo, pero que lo revienten todo. Pero ¿qué ganas realmente tú rompiendo? Es como que rompes el televisor. El televisor no tuvo la culpa de que a tu equipo le haya metido un gol el futbolista. Dale un buen uso, pero el Estado es necesario, obvio. Pienso en un Estado pequeño, un Estado regulador, un Estado interventor en ciertas situaciones. O sea, tampoco quiero hablar de que soy un superestatista porque no, Bueno, prefiero por mucho eso más Locke Estado que hablaba más de Estado. limitarlo, ¿no? Por eso Locke Claro, hablaba de limitarlo mediante el legislativo, no o de sea, suprimirlo, no de reventarlo. o Nunca se sea, entendió el liberalismo como eso, como el límite al poder, ¿no? Yo o sea, te limito al poder. o sea, Locke lo que dice es que Locke lo que hace es complementa o enriquece lo que había planteado Hobbes, porque Hobbes había planteado un Leviatán sin contrapesos. O sea, el Leviatán, yo te doy seguridad y paz, pero yo voy a hacer puedo hacer lo que se me dé la gana contigo. Y Locke dice no. Y que el O hombre es sea, malo por naturaleza, ¿verdad? Según o Hobbes. sea,
Hobbes, claro, lo decía en un contexto de guerra civil, que en donde el hombre es el lobo del hombre, homo homini lupus, por la situación de que el hombre puede ser tan predatorio con su especie. Es como lo mismo que ocurre con los transhumanistas. Los transhumanistas van a terminar siendo homo trans homini lupus, Qué ¿no? Porque quilombo que todo es. homo trans homini lupus. Bueno, para ponerlo Sí, de esa manera, entonces lo plantea eso. Quien plantea la división de poderes por primera vez, por lo menos de lo que se tiene de conocimiento, es Montesquieu. Montesquieu es el primero que dice que tiene que haber una separación de poderes y que esos poderes tienen que tener contrapeso legislativo, ejecutivo, judicial. Ese es el Montesquieu. Pero el punto es el siguiente. Tú no puedes aferrarte puramente a estos modelos teóricos. Es lo que ya lo he venido diciendo en miles de mm, ocasiones. Y como te decía, me da exactamente lo mismo las etiquetas, pero hay puntos en la agenda que son no negociables, porque cuando tú entras a favor del aborto, le estás haciendo el juego a toda esta camarilla progres. Me parece terrible, ¿no? Juegas queriendo o no. Yo estoy seguro que, por ejemplo, hay gente que de, genuinamente rechaza el progresismo. Yo estoy seguro de eso. Y se definen como liberales y libertarios. No tengo la menor duda de que tienen las mejores intenciones, pero no saben que finalmente, por la pobreza de sus representantes actuales, muchos de ellos, ¿no? O por lo incompletas que son sus ideas, o por la acotación, porque se han reducido a un campo tan pequeño, ¿no? Eh, Tú ahora puedes decir que se reduce todo el discurso al mercado. Y ojo, está bien hablar de Hayek, yo he hablado de Hayek, está bien hablar de Locke, está bien hablar de Hobbes, mm, está bien hablar de Montesquieu, de todos estos grandes pensadores, de sí, Scruton, sí. me parece fantástico. Pero la realidad es que estamos en un periodo de la historia donde seguimos citando a autores de hace 2 siglos y medio, 2 siglos, un siglo, 50 años, en un contexto histórico que es completamente distinto y que en los próximos 10, 5 o 10 años va a cambiar completamente. Y la forma como nosotros conceptualizamos los ordenamientos políticos y económicos, sociales y culturales van a cambiar radicalmente. La ciencia y la tecnología es precisamente, para que tú te des una idea de esto, que ya hay antecedentes en la historia. La ciencia, el desarrollo científico-tecnológico fue fundamental para que surgiera una ideología tan disruptiva como el comunismo, que surge a partir de la revolución industrial. ¿Y qué motiva la revolución industrial o qué impulsa la revolución industrial? HUH. ¿Qué es lo que, qué es lo que motiva la revolución industrial? Justamente la mecanización, ¿no? de la producción, las máquinas, a vapor, de agua. Me parece eso, que es una prueba ya evidente de que eso ya te genera, o sea, la ciencia y la tecnología te puede generar cambios a nivel ideológico político. Es exactamente lo que está ocurriendo ahorita. Se está gestando, se está formando un nuevo fermento, un nuevo cultivo a través del progreso científico y tecnológico para que surjan nuevas ideologías. No tengo la menor duda de eso. Y la forma como vamos a interactuar, porque los principios que utilizamos para entender, por ejemplo, modelos económicos y políticos hoy, se basan, por ejemplo, en la interacción entre personas, pero ya que Mm. pasa en mira, nosotros nos conocemos, yo puedo decir que técnicamente te conozco, pero no te conozco personalmente, nunca te he dado Personalmente una nunca. mano, un abrazo, Claro. no nos hemos matado de la risa, no nos hemos metido una birra que ojalá se pueda hacer en algún momento más adelante, porque esa va a ¿Tenés ser una pensado venir emoción. a Argentina, Miklos? Pero por supuesto, si yo iba a ir en marzo, yo ya tenía, yo estaba listo para ir a entrevistar a Nicolás Márquez. Con Nico ya había quedado, y Nico, ¿sabes que estoy yendo a Perú a mediados de marzo? ¿Qué te parece si nos encontramos en Argentina a fines de marzo, principios de abril? Ya, hermano, perfecto. Yo había llegado y llego el 15 de marzo y el 16 se inicia la cuarentena. Me tuve que regresar en un vuelo, me tuve que regresar en un vuelo humanitario. O sea, llegué al aeropuerto, me fui a mi casa y nunca salí, hasta regresar al aeropuerto. Pero esta vez con Claro. mascarilla, en un vuelo humanitario de British Airways. Entonces, como te decía, estas relaciones, la forma como las... Esto ya son aspectos que trascienden lo económico. Entonces, ya con esto tú te das cuenta que no todo es economía. Cómo se están configurando las relaciones humanas, ¿no? Acá también hay aspectos políticos, las relaciones de poder. Nosotros estamos aquí conversando, usando las tecnologías de gente que concentra mucho poder político y económico, como nunca antes en la historia, lo que la gente dice el nuevo orden mundial,
Bueno, mm, poquititos concentrando cada vez más poder político y económico y concentran todos los medios por los cuales nosotros podemos comunicarnos y van a controlar los medios por los cuales nosotros vamos a transportarnos, ¿no? Porque vienen los vehículos autónomos, vienen todas las computadoras, los sistemas operativos que usamos, Windows, Apple, y después los aviones y los transportes y los avances científicos, la vacuna. Si te fijas, se están formando monopolios u oligopolios a nivel global y de una escala nunca antes vista. Imagínate, eso no te lo explica ni el conservadurismo, eh, porque no tiene economía, eso no te lo explica el liberalismo, el libertarismo mucho menos, ¿no? El comunismo, el socialismo. Que se estén utilizando esas ideologías, que se estén utilizando, vamos a decir, que esta élite, esta pequeña élite que controla todo y que le importa un pepino las discusiones ideológicas, les importa un pepino. Pero ¿qué saben? ¿Quiénes son buenos para colectivizar? Los rojos. ¿Quiénes están llenando todos los organismos internacionales? Los rojos. ¿Dónde están los gobiernos? Los rojos o socialistas. ¿Por qué? Porque son buenos para colectivizar a las masas. Y qué curioso que estos rojos que odian al capitalismo sean los que mejor viven, o sea, son rojos aristocráticos, porque cobran mm. unos sueldazos, viven en las burbujas, o sea, es la inversión total, es la prostitución total de sus principios y bueno, ¿qué les va a importar la vida de ¿Cuándo les ha importado a los colectivistas la vida de los demás? Nunca. Tú les pones así un buen fajo de billetes, mira a Michelle Bachelet, pues, ¿no? Presidenta de Chile, ahora ganando un sueldazo ahí como alta comisionada de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Y todos estos rojos reciclados que se van ahí a ganar un dineral y a vivir como reyes. Miklos, a ver, seguiría toda la tarde y los chicos que nos están viendo toda la noche, pero no quiero olvidarme de preguntas que están haciendo los chicos. Tu último libro, el libro que estás escribiendo, ¿cuándo sale? Segundo semestre, y estoy escribiendo a mil. Mira, incluso te enseñaría ahí mi pizarra. Tengo una pizarra donde he puesto unos cartones, son 6 cartones más o menos de 60 por 60, con letrita chiquita donde está mapeado todo mi libro. A ver, no sé si. A ver, vamos a pispear, a ver, ¿Ves? un rato. ¿Ves esas Sí, cintas verdes? Ya, esos sí, son 6 cartulinas. Ahí está mi escritorio con todos mis libros donde estoy sí, escribiendo. Ya, esas cartulinas tienen una letra así, cuando tú hacías en la universidad y ponías para tus plagios cuando no habías estudiado tus chiquititos, sí, ya, sí, sí, se esa letra. ponía, sí, sí, Todo mi libro está escrito ahí y eso lo estoy traspasando ahorita a la computadora. Es un montón de información. A ver, un otra cosa. montón. Puedo escribir un libro, yo puedo escribir un libro en 3 meses. ¿Ya? Voy a escribir un libro, pero no quiero escribir un mamarracho, pues. Yo quiero Claro, escribir que la gente diga, este libro cambió mi forma de ver el mundo. Eso me va a tomar tiempo. Y aquí quiero citar un ejemplo. Thorstein Veblen, que es un economista estadounidense, que es el padre de la economía institucionalista, él escribió 2 libros en su vida. Y con esos 2 libros en su vida creó una escuela de pensamiento económico. O sea, he escrito 217 libros, mano. Tu libro, o sea, es como para decir, ¿a cuánto el kilo de tu libro? A ese nivel. mm. No, yo no quiero ¿A que cuánto? yo no quiero que Sí. compren mi libro al kilo. Yo quiero que compren mi libro porque ese libro les va a cambiar la forma de ver las cosas. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Bueno, Miklos, a ver, para los que quieran ver este vivo, se va a guardar en, bueno, decí tu canal de YouTube y decí tu Instagram. Bueno, Miklos Lukács es Los dos lo son mismo Miklos porque se Lucas, escribe ¿no? más complicado. Claro, Miklos Lukács, ahí me sigue en mi cuenta de Instagram, ahí está mi enlace a mi canal. Y bueno, también eso nomás, eso. Así que, Bueno, nada, nada, y primero los voy a subir a Ezequiel Gigante Entrevista, al canal de claro. YouTube, porque vos tardás un tiempito más en subir las cosas. Lo que Un pasa es que yo poquito les más. doy no, son derechos, eso es propiedad intelectual. Entonces respeto, te doy el monopolio y la renta por un tiempo para que tú tengas tus visitas, porque si no yo subo el video también y te como vistas. Entonces para que tú puedas tener, y lo hago con todos, ¿ah? Pero así es, Está así que bien. no, Bueno, es el fruto de tu trabajo. para septiembre volvemos a tener una pequeña charla, si ya avanzamos con el tema de la pandemia. Quería hablar un poco del coronavirus, pero bueno, se nos fue el tiempo y bueno, te agradezco enormemente, Miklos, te agradezco enormemente y bueno, un honor siempre y No, gracias. Ezequiel, gracias hermano. Como te digo, vamos a tomarnos esa palabra, tomarnos unas buenas chelas ahí en Argentina cuando abran todos los cielos y a toda la gente que nos ha seguido. He visto a varias personas ahí que también me siguen en Instagram. Les mando un fuerte abrazo, un beso
A todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, gracias a todos, chicos. Bueno, nos vemos y bueno, vení pronto y que termine este virus y que termine el virus del comunismo también, pronto, pronto. Exacto. Un abrazo grande. Y del libertrolismo también. Un Chao, abrazo. chao, chao, nos vemos. Chao.